la nueva grabación y tengo que compartir la pantalla, que me estoy olvidando. Ahí está. Y se me apagó la tablet. Ahí estamos. Bueno, entonces les volvamos a recapitular. Lo que estamos tratando de encontrar es qué pasa con las transformaciones rígidas que no preservan la orientación. Entonces lo que sabemos es que si usamos el axioma 9, con solamente estos datos para t, podemos encontrar, cualquiera sea p del plano, la imagen que les corresponde por p. Eso entonces me va a permitir usar este truco para mirar qué pasa con las que no preservan orientación, porque si yo tengo una t que no preserva orientación y que me manda alfa en alfa prima, lo que puedo hacer es un truco de agarrar una transformación rígida f y cambiar el signo de este par, ¿no? O sea, lo que hice es, en vez de ir al semiplano alfa prima, voy con f al semiplano no alfa prima. Entonces, al cambiar el signo de este par, f preserva orientación. Entonces, ya sé que f es una rotación o una traslación. ¿Y qué es lo que me permite pasar de acá a acá? ¿Qué es lo que me cambia el semiplano y me deja fija la semirrecta A'? ¿De qué eje? A', claro, porque es la que queda fija. Entonces, el truco de lo que vamos a hacer es ver qué pasa cuando componemos una que preserva orientación con un axial. Entonces vamos a tener el resultado del teorema va a ser que esto siempre se trata de una reflexión deslizante o de otra simetría axial, y entonces ahí vamos a tener el resultado de que las que no preservan orientación son simetrías axiales o reflexiones deslizantes, y ya no hay ningún otro problema. ¿Se entiende? Bueno, este caminito me lleva por los caminos del álgebra, porque para poder ver esta composición de f seguida de SA', necesito conocer un poco cómo se comportan las transformaciones rígidas estas, trabajando con la composición de funciones, ¿sí? Entonces, repasemos, que esto también lo vimos en la clase pasada. Cuando componemos dos simetrías axiales de ejes paralelos, ¿sí? Y a ojo el orden de composición, hago primero SA y después SB, el resultado era que obtenía una traslación con el vector doble de la distancia entre A y B, ¿sí? Y lo mismo, para desarmar la traslación T de A', lo que hacía era buscar el punto medio de A' y por ahí trazar la perpendicular al vector A', y entonces a la traslación la descompongo como la composición de dos axiales de ejes paralelos entre sí, pero perpendiculares a la dirección de la traslación, ¿sí? Entonces, recordando el teorema de composición de axiales paralelas, sabemos que nos da traslación. Pero recordemos que lo habíamos visto con el tema de rotación, que cuando componemos dos axiales de ejes secantes, el resultado de hacer SA compuesto con SB es una rotación de ángulo doble, y lo que habíamos visto, ¿sí?,
G o tita. Y lo que habíamos visto era que este ángulo doble era el mismo ángulo doble si lo medíamos por acá que si lo medíamos por acá, ¿no? O sea, el doble de cualquiera de los dos ángulos con una primera semirrecta en A y la segunda semirrecta en B me daba el mismo tita, porque cada ángulo tiene dos mitades, una que mira en un sentido y otra que mira en el otro sentido. Entonces acá lo escribí en el sticker amarillo, dice una rotación se descompone en dos acciones secantes con el centro de la rotación, que son secantes en el centro de la rotación, con ángulo congruente a la mitad del de la rotación, y la composición de dos axiales secantes da por resultado una rotación con ángulo doble del que forman. Ahí ya no me dejaba escribir en el sticker más, así que... Pero ya tenemos todo, o sea, si dos axiales son paralelas me da traslación, si dos axiales son secantes me da rotación, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar un poquitito con lo que va pasando con componer una traslación con una axial, ¿sí? Y entonces, ¿qué posiciones podrían tener nuestros vectores a' y el eje con el cual vamos a componer, ¿sí? Entonces, podrían ser que la dirección de la traslación y la del eje fueran paralelas, entonces ahí me da deslizante. También podría ser que la dirección del vector fuera perpendicular al eje, que ese es el caso 1 que vamos a mirar, y lo que pasa con este es que se corre el eje, porque cuando desarmo la traslación en dos axiales, la voy a desarmar en esta y en esta, y entonces esta me aparece dos veces, ¿sí? Dos veces, pero se me transforma en la identidad. Por lo tanto, obtengo lo que necesito. Y entonces el caso perpendicular, lo que pasa es simplemente que usé el teorema anterior para desarmar la traslación en la composición de dos axiales, SB con SA, y al poner convenientemente, usar la propiedad asociativa convenientemente, se me desaparece la simetría axial, con lo cual lo que pasó es que se me transformó, acá está mal el apunte, acá debería decir SB al final, porque es la que sobrevive, ¿sí? Lo tengo que corregir en el libro. Bien, ¿se entendió esta primera parte? Ahora tenemos que ir a la parte en que la simetría, el eje, que lo tengo así, y el vector son secantes. Entonces, en este caso lo que se hace, siempre acuérdense que la traslación se puede poner en donde uno quiera, entonces uno se busca un vector paralelo, que me salió horrible pero bueno, imagínense que son paralelos, y con origen acá. Entonces lo que puedo ver es que esta traslación la puedo desarmar en una con dirección perpendicular a A y otra con dirección paralela a A, usando un tercer punto ahí. Entonces, digamos que lo que hice fue pensar a esta traslación en composición de otras dos traslaciones. Entonces, una de las traslaciones es la que queda paralela al eje, ¿sí? Y la otra me lo corre. Entonces, el resultado final termina siendo una deslizante que no tiene el mismo eje que la A, ¿sí? Pero una deslizante que no tiene el mismo eje que la A,
que es A', y con vector traslación CB', que sí es paralelo tanto a A como a A', porque A' y A resultan paralelas. Bueno, vamos a seguir la demostración acá. Entonces lo que hice fue desarmar la traslación en una perpendicular, una traslación perpendicular y una traslación paralela. Entonces, cuando escribo la composición de la traslación con la simetría axial, desarmo la traslación en las dos que me quedan. Cuando junto estas son paralelas, y eso es una deslizante, ¿sí? Y son paralelas, no, y esto es un axial, ¿sí? Esto es una axial, pero con eje paralelo a la A original, pero ahora cuando compongo con la otra traslación, bueno, acá está desarmado, no está usando la parte A esta demostración, vuelve a desarmar SA con SB y juntar esto, que es lo que hicimos en la primera parte. Entonces se podría saltar de acá para acá usando la parte 1 para terminar trabajando con SB y la traslación de AB con SB. Y es importante acá hacer notar esto, ¿sí? En esta segunda parte no es cierto que conmuten axial con traslación, ¿sí? O sea, es importante que axial y traslación conmutan si y solo si son paralelas. En cualquier otro caso no da la misma transformación rígida hacer primero la traslación y después la axial que hacer primero la axial y después la traslación. Ambas me dan reflexiones deslizantes, pero son reflexiones deslizantes distintas si compongo en distinto orden cuando no son paralelas, ¿sí? Así que es muy importante lo que les estoy contando porque suele suceder que da lugar a equivocaciones, ¿sí? Por eso se los pongo en un sticker amarillo acá para que se acuerden. Y ahora vamos entonces, ahora sí, con fíjense que lo que miramos recién, el teorema anterior era qué pasaba al componer una traslación con un axial, y el teorema de ahora es qué pasa cuando componemos una rotación con un axial. De esa manera vamos a pescar, o sea, el teorema, la conclusión de cómo se componen, de cuál es el resultado de las que no preservan orientación, resulta de estos dos teoremas, porque estamos componiendo en el anterior un axial con una traslación y en este estamos componiendo una rotación con una traslación, con un axial. Entonces, veamos los casos en que se divide la composición de una axial con una traslación. Bueno, no tengo acá el libro y no me acuerdo cómo lo hacen, pero lo que necesitamos es hacer primero la rotación y después la traslación. Tengo que agregar una hojita porque seguro que voy a usar algo más. Vuelvo acá. Bueno, entonces esto es lo que tenemos que ver. Y los dos casos cambian si respecto de si O está en el eje o no está en el eje, ¿sí? ¿Y eso por qué? Imaginemos que O está en el eje. Perdón, me olvidé de cambiar la hoja. Imaginemos que O está en el eje. Entonces O me transformaba B en B', pero también me transforma la semirrecta A en una semirrecta A', donde esto vale tita y esto vale tita. Y como bien sabía,
por el teorema inmediatamente después de la definición de rotación, es que para escribir esa rotación me da lo mismo usar estas dos semirrectas que estas dos semirrectas. Lo que importa es que se inicien, el ángulo tenga por vértice O y que el ángulo θ sea congruente para los dos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con la semirrecta A, que es esta, metida en la recta A, y en realidad no es A' la que necesitamos, porque la que necesitamos es la bisectriz para poder escribir a geotita como SA seguida de SB. Y entonces no me sirve, porque yo lo que quería... no, porque yo quería... Fíjense, yo quiero hacer geotita compuesta con SA. Y de la forma en que lo escribí, no se me pegan bien. Cuando yo reemplazo esto acá, me queda SB con SA, y esto no es conmutativo. Entonces tengo que buscarme, la B que me tengo que buscar es esta de acá. ¿Se ve? ¿Por qué estoy cambiando? O sea, yo tengo que escribir a la rotación, tengo que poder escribir a la rotación de manera que acá, cuando la desarmo, se me peguen bien A con A. Entonces, acá cambio, pero también cambié las semirrectas involucradas, ¿no? Así que a esta la voy a llamar N para que no me traiga problemas. Escribí a la rotación como SN seguida de SA. Entonces, acá cuando reemplazo esto acá, me queda SA, y acá me queda SN con SA. Y entonces, acá truco de tablet, hago la asociativa acá, y la que me queda es la axial esta, de GN. ¿Se ve? Entonces lo que veo es que cuando O pertenece a A se desaparece y aparece un nuevo eje N que forma con A el ángulo mitad que θ. Y tiene que estar del lado necesario para que éstas se me vayan. Por eso tuve que cambiar el dibujito y hacerlo para este lado, donde A resulta ser geo de esta, que la puedo llamar N. ¿Está bien? Entonces N es la bisectriz de A con M. Bueno, ¿y cómo viene el caso de que O no pertenece a A? O no pertenece a A. Entonces, tenemos O por un lado, tenemos A por otro. Bien. Y entonces, ¿cómo tenemos que desarmar la rotación? Fíjense que la tengo que desarmar. A ver, voy a escribir acá, como estoy haciendo primero la rotación y después A, quiero que la segunda en la rotación sea paralela a A. Entonces tomo A' paralela a A por O. ¿Sí? Y θ viene a estar acá. ¿Está bien? Entonces tomo la bisectriz, esta, que la llamo, ahora sí la puedo llamar B,
¿Está bien? Y entonces fíjense qué pasó. Desarmé a GO en SA' y SN. Y ahora cuando junto estas dos, esto me da una traslación para el otro lado. Me da una traslación con el doble de la distancia esta en el vector. ¿Bien? Y entonces me queda una traslación con una axial, que pueden pasar dos cosas, que sean perpendiculares o que no sean perpendiculares. Si no son perpendiculares, ¿sí? Si n y este vector no son perpendiculares, tengo que desarmar este vector en las dos correspondientes, y termina sucediendo que en vez de quedar n, me queda un coso corrido, si no es perpendicular. Y si justo tuve la suerte de que sí era perpendicular, es n el que me queda, porque no, n se me corre. Tendría tres casos, ¿no? Perpendicular, paralelo, y podría ser paralelo, porque si fuera paralelo ya es deslizante así nomás. ¿Sí? Si es perpendicular me queda axial, y si no es perpendicular me queda otra vez deslizante. ¿Se entiende? Quedó muy... A ver, voy a agregar una diapo más. O sea, teníamos la composición de estas dos cosas. Lo que hacíamos era desarmar la rotación en dos axiales donde estas son paralelas, con lo cual terminan quedándome una traslación compuesta con la axial. Entonces acá tenemos tres casos posibles. Si A' es paralelo a B, nos da una deslizante. Si A' es perpendicular a B, nos da una axial de donde B queda corrida. O sea que vamos a poner en verde esta que da axial. Y si A' no era perpendicular, estos dos casos, que los voy a señalar en rojo, me dan deslizante. Bueno, no sé qué vector y todo eso, y eje y todas esas cosas, hay que estudiarlo bien. Y el verde, el caso verde, me da axial. Pero cualquiera de los casos me dio axial o deslizante. Entonces vamos ahora a la conclusión, que es que las transformaciones rígidas que no preservan orientación tienen estas dos posibilidades: es axial o es deslizante. ¿Y cómo lo demostramos? Fíjense, cualquier transformación rígida, lo que hacemos es escribirla por el par A alfa, A' alfa'. Está puesto al revés, pero ¿no? Entonces, como A alfa y A' alfa' tienen distinto signo, le cambiamos el signo al segundo y sabemos que esto es traslación o rotación. Y acabamos de ver entonces que la composición de traslación con axial es deslizante o axial, y que rotación con axial es deslizante o axial. Por lo tanto, se trata de... a ver, acá está analizado un poquito menos rápido. Cuando componemos estas cosas, obtenemos que nuestra T la podemos escribir como una que preserve orientación con A'. R entonces es una traslación o una rotación.
pero en todo caso se puede descomponer en axiales, B y C. Entonces, si son axiales secantes, me va a dar axial o deslizante según qué pase con O. Si O está o no está en donde se cortan si O sea, O es donde se cortan B y C, que es donde a la rotación como la desarmé. Si O pertenece a A, me da axial, si O no pertenece a A, me da deslizante. Y después tenemos el caso en que B y C sean paralelas, y si B y C son paralelas, su composición me da una traslación. Y la traslación me da, compuesta con un axial, me da una axial si el eje era perpendicular y una deslizante si el eje era no perpendicular. Con lo cual, ahí terminamos de ver entonces que lo que está pasando es lo que vemos en este cuadrito. Tenemos las que preservan orientación, que son rotación o traslación, y tenemos las que no preservan orientación, que son simetría axial o reflexión deslizante. Lo que no estábamos mirando mucho era las filas, porque la diferencia que hay entre una rotación y una traslación es que las rotaciones dejan puntos fijos y las traslaciones no dejan puntos fijos. Y pasa lo mismo con las que no preservan orientación. La simetría axial tiene puntos fijos, de hecho tiene una recta de puntos fijos, y la reflexión deslizante no deja puntos fijos. Entonces, teniendo esta doble clasificación entre si preservan o no preservan y si tienen puntos fijos o no tienen puntos fijos, podemos ver que cualquier transformación rígida cae en alguno de estos 4 casilleros, excepto por una señora muy díscola que es la identidad. Y si se acuerdan de álgebra 1, cuando uno tiene una clasificación, no puede haber un elemento que pertenezca a 2 lugares distintos. Entonces, lo que pasa con la identidad, que es caso límite de traslación y es caso límite de rotación, porque si algo no se mueve, medio difícil que sea traslación, y si algo no se mueve, medio difícil que sea rotación. Pero si no las ponemos, si no ponemos la identidad, se nos desvanece la estructura de grupo. Entonces lo que hacemos es armarle ahí un casillerito donde si uno se pone estricto con las definiciones de clasificación, la identidad tiene que ir a parar acá, porque sí tiene punto fijo, ¿sí? Pero si uno busca ser eficiente con la cuestión de cómo se comportan las transformaciones rígidas bajo la composición y quiere mantener esta cuestión de la estructura de grupo, entonces lo que sucede es que la identidad vamos a permitir que pertenezca tanto al conjunto de las rotaciones como al conjunto de las traslaciones. Entonces, violamos un poquito la cuestión de la definición de clasificación y mantenemos que la identidad la podemos pensar como caso límite de rotación y también como caso límite de traslación. Y entonces de esta manera podemos ver que las únicas transformaciones rígidas en el plano que existen son estas 4, pensando obviamente a la simetría central como un caso particular de rotación también, y a la identidad como algún caso particular de lo que quieran. Entonces, sabiendo que estas son las únicas 4 posibilidades que hay, por ejemplo, podemos estudiar qué pasa con los frisos, ¿sí? Que son aquellos donde queda doble una única recta Entonces, hay un resultado que dice que hay 7 frisos posibles
Eso es como estructura, ¿no? Con dibujitos, obviamente que hay infinitos frisos posibles, porque si uno hace pescaditos así, es distinto que si uno hace, qué sé yo, flechas, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo, la estructura, que si todo fuera igual, estos responden a la misma estructura, que es una simetría axial que deja doble la recta A y traslaciones, ¿no? Y eso me permite, como estructuras son la misma, como dibujitos son diferentes. Les voy a agregar en la PEDCO un artículo donde está demostrado cuáles son esos 7 frisos posibles, y nos cuenta que de los teselados, ¿qué son los teselados? Son los grupos discretos que se repiten en 2 direcciones, ¿sí? Entonces, son las transformaciones que dejan doble al plano, teniendo en cuenta siempre 2 direcciones de traslación, que pueden ser, o sea, fíjense que si las direcciones son perpendiculares, no voy a obtener lo mismo que si las direcciones no fueran perpendiculares, o sea, esto me generan cosas diferentes que esto. Bueno, creo que a este nivel de estructura no, pero lo que sí puede pasar es que si mezclo estas cosas, o sea, por ejemplo, si yo hago un embaldosado que sea de cuadraditos, para pasar de un cuadradito al otro tengo muchas posibilidades, porque fíjense que es distinto el embaldosado. Si le agrego acá un puntito, le saqué simetrías, porque ya lo puse que solamente lo puedo mirar para arriba el cuadradito, no sé si se dan cuenta. Entonces este cuadradito se repite, pero no se puede dar vuelta porque tiene ese puntito que se tiene que ir repitiendo. En cambio, si le agrego un puntito acá, y a todos les agrego un puntito acá, además de poder trasladarlo y ponerlo por acá, lo podría traer girado 180 grados, porque me da este cuadradito consigo mismo 180 grados, da lo mismo y después lo traslado. Entonces, esas distintas posibilidades de jugar con simetrías centrales, axiales, traslaciones, deslizantes y no sé qué, lo pueden explorar todo en el programita que yo les había también subido a la PEDCO, que es el de TES, que además cuando hacen uno de los embaldosados, que le piden que hagan uno de los embaldosados, les quedaba el iconito de lo que se estaba usando, queda como marcado. Entonces, si estás usando traslaciones y reflexiones, es un tipo de teselado, y el resultado de cuáles son todos los teselados posibles es que hay 17 teselados regulares posibles. Después hay teselados no regulares, y esos son muchísimos más. Pero bueno, con esto entonces estaríamos terminando la materia. La materia no, el cuatrimestre, las 2 unidades que correspondían a este cuatrimestre.